Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Sergio Jiménez. Yo pertenezco a la consultoría de capacitación y formación empresarial Consulca. Y el día de hoy estoy aquí con ustedes para hablarles de un tema que es muy importante y que aparte, pues hoy en día nos tiene muy ocupados. Y es esto de cómo hacer las mejores prácticas para la prevención del COVID en las empresas de transporte y de carga de distribución. Entonces, voy a platicarles un poco a manera muy general de cuáles son estas prácticas que se están llevando a cabo el día de hoy en estas organizaciones, en estas empresas de transporte. Entonces, bueno, les comento que el objetivo de esta plática pues, es brindar los elementos teóricos y prácticos que permitan comprender qué es la epidemia COVID-19 y cómo limitar su propagación, su contagio, haciendo un énfasis en los cuidados que las empresas de autotransporte de carga y distribución deben de tener. Entonces, una de las cuestiones importantes y que debemos de saber es cómo estamos ahorita. De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, estas son las cifras del coronavirus en México. Este dato es del martes 16 de marzo de 2021, en donde desafortunadamente tenemos 1.716.000 personas recuperadas, casos confirmados 2.362.886 y defunciones 195.119. Y decía yo, desafortunadamente, porque esto va creciendo. Este dato es del 16 de marzo. Al día de ayer, 30 de marzo, pues tenemos que se ha incrementado el número de fallecimientos. Teníamos 195.000 al día 16, hoy día 30 tenemos 202.000. Es decir, sí, efectivamente ha habido un incremento en la mortandad, pero bueno, afortunadamente pues están tomando las medidas, ya estamos en la fase de las vacunas de los adultos mayores, en la fase 2, en algunos municipios del Estado de México y así en el interior de la República. Muy bien, pues también algo que debemos de saber es que hay cursos para la prevención del COVID donde nos dan información muy valiosa para que nosotros podamos aplicarla en nuestra vida diaria, también en nuestro lugar de trabajo. Y la ventaja de estos cursos, porque ahora en algunas empresas lo piden, es que tengamos una constancia de haber cursado o tomado esas capacitaciones. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social hace esta constancia a quienes ya hayan tomado una capacitación al menos de 5 horas, como lo menciona aquí, y bueno, pues esto nos ayuda mucho también a hacer conciencia de todas las recomendaciones que debemos de tomar para un entorno seguro dentro del trabajo. Muy bien. Bueno, les voy a platicar un poquito de cuáles son los riesgos a los que nos exponemos y cuál es la población que también se encuentra expuesta a todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí vemos que el riesgo es muy alto, en donde hay muy altas concentraciones, en el caso pues, de los médicos, enfermeras, dentistas, laboratoristas, pues todo esto obviamente pues porque son los que están al frente pues, de esta situación, son los que están en la primera línea, como dicen, haciendo frente a esta situación. Otro riesgo alto, de alto potencial, pues siguen siendo los médicos, las enfermeras, los paramédicos, técnicos médicos, médicos forenses, personal que labora en depósitos de cadáveres, personal de ambulancias y personal de intendencia en hospitales. Es decir, toda la parte del sector salud, pues son los que tienen también un alto riesgo. En los que están en un riesgo medio, que implican un contacto frecuente o cercano, son los trabajadores con contacto altamente frecuente con el público en general, personas en edad escolar, compañeros de trabajo, clientes y otros. Es decir, donde nos desenvolvemos cotidianamente. Bien, otro riesgo, este es un poco más bajo, aquellas personas que no tienen contacto frecuente, como los trabajadores que tienen un contacto ocupacional mínimo
con el público o con compañeros de trabajo. Que de hecho, pues bueno, son medidas que se han tomado en algunas empresas justamente para mitigar este riesgo y que bueno, muchos de estos empleados están trabajando también desde casa y que esto pues se implementó ya hace algunos meses pues precisamente para disminuir el riesgo de contagio. Y bueno, ¿dónde tengo más riesgo de contagiar? Bueno, el, el que está en bajo riesgo, pues son, por ejemplo, cuando se abren cartas, cuando se pide comida en restaurantes, cuando se carga gasolina. Eh, Uno de los deportes que también tiene bajo riesgo, pues es jugar tenis, obviamente por el distanciamiento que hay entre los que juegan. Y bueno, pues eso también ayuda mucho. Ir de campamento, pues también es de bajo riesgo, donde no haya altas concentraciones. Obviamente, aquí habría que hacer mención las condiciones también en las que se debe de dar esta práctica. En riesgo moderado y bajo, pues cuando vamos a caminar, cuando vamos a correr, cuando jugamos golf, por ejemplo, quienes lo pueden hacer. En fin, todas estas prácticas que básicamente nos implican un distanciamiento entre personas. Otros riesgos moderados, pues cenar en casa con otra persona, donde haya poco, o nada más esté la familia, donde haya poca gente, o nada más esté la familia. Y así sucesivamente tenemos otras actividades de riesgo moderado, como ir a un salón de belleza, como asistir a una boda, un funeral, en donde obviamente siempre y en todos los casos se estén tomando las medidas de precaución necesarias. Y otras actividades de alto riesgo, que de hecho, pues ahorita algunas ya están suspendidas desde hace meses, es por ejemplo ir a un cine, ir a un concierto, ir a un estadio deportivo, pues todas esas actividades que anteriormente realizábamos, pues están consideradas como alto riesgo y de hecho están suspendidas a la fecha. Muy bien. Bueno, pues aquí algunos tips de si te cuidas tú, nos cuidamos todos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la otra persona no se cuida, pues tú te tienes que cuidar. En este caso, pues si vemos que la persona a la que vamos a comprarle, por ejemplo, en el caso de alimentos, no se cuida, pues tenemos otras opciones. En el caso, por ejemplo, de los taxis, si no se protegen, pues tomar otros taxis. Actualmente ya hemos visto que, por ejemplo, en el caso de taxis de aplicación, pues ya han tomado todas estas medidas, ¿no? Y incluso algunos pues no te dan el servicio si no te ven con cubrebocas al menos. Y bueno, pues tienen una especie como de separación entre la parte trasera del conductor y donde va el pasajero, justamente pues para evitar contagios y bueno, como medida, pues esto ayuda también. También otro tipo de medidas que podemos tomar es no estar cerca de nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Tomar una sana distancia. Y bueno, si ves aglomeraciones donde hay mucha gente, pues aléjate de ahí y eso pues también evitará que te puedas contagiar. El contagio también se puede prevenir de otras formas. Una de ellas es al toser, estornudar, pues hay que cubrirnos la boca. Al lavarnos las manos constantemente, y este es un mensaje que han insistido mucho porque normalmente no estamos acostumbrados a lavarnos las manos constantemente y esto lo debemos hacer cuando lleguemos a casa, cuando cojamos algún alimento, algún recipiente, etcétera, ¿no? Evitar comer alimentos crudos, esa es otra recomendación. No saludar ni de beso ni con apretón de manos. Esto pues ya quedó muy claro para muchos de nosotros. Evitemos también los lugares cerrados con mucha gente, esa es otra medida. Evitar los cambios bruscos de temperatura porque pues, esto puede conllevar a que tengamos alguna enfermedad y aunque sea leve, pues nos baja las defensas y esto nos hace más susceptibles de contraer algún virus. Incrementar la ingestión de vitaminas a través de los alimentos para fortalecer el sistema inmune. Y ante alguna situación como gripa, dolor articular, pues hay que acudir al médico inmediatamente para que
nos dé el tratamiento adecuado. Es bien importante actualmente no automedicarse porque no sabemos en qué situación de vulnerabilidad estamos en cuanto a salud. Entonces, eso es bien importante, acudir al médico. Muy bien, con un hola es suficiente. Son las recomendaciones que nos han hecho porque pues ya no es conveniente por salud saludarnos de mano, ni con abrazo, ni nada. Entonces, ante cualquier situación respiratoria, pues tampoco te automediques, es la recomendación que nos hacen y eso es muy importante. Aquí en esta lámina les estoy presentando el riesgo que hay cuando no usamos cubrebocas y las ventajas que obtenemos cuando sí lo usamos. En el caso del lado izquierdo, esta persona es positiva. Si una persona como en esta lámina, en la parte superior, no usa cubrebocas y está expuesto con una persona que tiene ya el contagio, pues el riesgo de contagiarse pues es de un 90%, es decir, es una alta posibilidad. En el caso donde la persona positiva no use cubrebocas, pero nosotros sí, el riesgo disminuye. Entonces ahí la exposición al contagio es de un 30%. En el caso donde la persona positiva use cubrebocas y nosotros no, pues también el riesgo disminuye. En este caso está un 5%. Si la persona positiva y nosotros también usamos cubrebocas, el riesgo disminuye en 1.5%. Y en el caso de la persona positiva y que nosotros tomemos un distanciamiento de 2 metros y aparte usemos cubrebocas, el riesgo es de 0. Aún así, no hay que confiarse. Hemos escuchado que es bien importante también usar incluso doble cubrebocas. También es importante mencionar que el uso del cubrebocas en condiciones normales debe de ser no más allá de 4 horas. Sí, porque se humedece, porque ya no pierde la capacidad de retención de microorganismos. Entonces es conveniente también cambiar el cubrebocas. Y otra cosa bien importante, cómo usar el cubrebocas. Esto también es bien importante porque nosotros hemos visto en la calle, en algún lugar donde nosotros vayamos, que hay muchas personas que, como en esta figura, no usan correctamente el cubrebocas. Muchos lo traen incluso abajo de la boca, ¿no? Y esto pues hace que el cubrebocas se contamine también, ¿sí? Entonces, usar correctamente el cubrebocas también es importante. Muy bien, ¿qué síntomas se pueden presentar cuando hay COVID? Bueno, pues uno de ellos es la fiebre, otro es la tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar, en casos más graves incluso, ¿no? Sucede esta situación. Aún así, en mi experiencia propia, yo les puedo decir que también hay otro tipo de factores que nos dan el foco de alerta, que es cuando nos duele también el estómago, cuando tenemos dolor en general, diarrea incluso, y bueno, es importante poner atención a todos estos síntomas para no confundirlos con otras enfermedades. Bueno, si te han detectado de COVID, ¿qué debes de hacer? Pues comunicarlo a todas las personas con las que hayas convivido para que protejas a los demás, para que protejas a tu familia, para que te protejas tú, y etcétera. No buscamos juzgarte, sino más bien tu bienestar, porque eso es lo más importante. Y sigue cuidándote. En los casos en los que se atienden las personas a tiempo, se logra un éxito del 100% sin mayores consecuencias. Y lo más importante, que puedes recuperarte en casa sin la necesidad de tener que ir a un hospital. Entonces es bien importante estar alerta a todos estos síntomas y sobre todo acudir de inmediato con un especialista para que te medique correctamente. Muy bien, aquí les voy a hablar un poquito de cómo sucede esta parte de la incubación del COVID. El COVID en el día 0 nos dice que Carlos, esta persona que nos va a ayudar a explicar esta tabla, estuvo expuesto al COVID. En el día 5, ya Carlos se hizo la prueba de COVID y los resultados fueron negativos.
Esto no significa que no tuviera COVID, porque hay sospecha. Ese es un caso de sospecha. En el día 8, perdón, pensando que no tiene COVID, Carlos fue a la fiesta y empezó a ser contagioso los días 8 y 9, es decir, 48 horas antes de los síntomas, y expuesto a 10 personas. ¿Qué sucede entonces en el día 10? Pues que Carlos se volvió sintomático y dio positivo al COVID. Y en el día 14, pues ya prácticamente tiene la infección, ya se incubó el virus y bueno, pues aquí ya del día 14 en adelante, pues seguramente tendrá que acudir al médico para que le dé el tratamiento adecuado. ¿Qué quiere decir con esto? Que en los primeros 10 días puede ser que no tenga síntomas, pero pudiera ser que resulte positivo después en el día 14. Y por eso es bien importante atender a todas las indicaciones que nos hacen nuestras autoridades y también ahora en esta parte de las vacaciones donde pues mucha gente sale, donde mucha gente convive con más personas o va a lugares donde están muy concurridos. Entonces, es bien importante tomar en cuenta todo esto y no exponernos. Muy bien. También nos marcan nuestras autoridades 5 reglas que todas y todos debemos cumplir para disminuir los contagios. Y son las más básicas. Una es quédate en casa. Si es indispensable que salgas, bueno, sí, sal, pero usa cubrebocas. Y siempre, siempre mantén la sana distancia. No acudas a fiestas, ni a reuniones con amigos o con familia. Nos hacen una recomendación donde no haya más de 8 personas, es decir, máximo 8 personas. Y tener lugares ventilados, ¿no? Para llevar a cabo estas reuniones. Las compras las deberá solamente hacer una persona del hogar y bueno, cuando se empezaron a tomar estas medidas, pues yo fui testigo de que pues sí, efectivamente nada más iba una persona a los centros comerciales. Actualmente, no sé si ya nos relajamos, pero la gente lleva a sus hijos o van acompañados de algún familiar o de algún amigo, etcétera. Eso no debe de suceder. Si es positivo a COVID, por lo menos debes de aislarte 15 días. Y bueno, pues aquí nos dan un teléfono de Locatel donde pues, ellos darán seguimiento médico a tu enfermedad. Es importante seguir estas 5 reglas. Muy bien, ¿y qué podemos hacer también para prevenir el contagio en el trabajo? Pues bueno, también aparte de las situaciones que les he mencionado anteriormente, insistir en lavarnos las manos antes de comer y después de ir al baño. Si estornudamos o tosemos, pues lo debemos de hacer con el antebrazo, con el ángulo interno del brazo, y mantener siempre limpio nuestro lugar de trabajo y sobre todo los baños, ¿no? Porque ahí pues, acudimos todos los que trabajamos en la oficina y pues bueno, es importante mantenerlo limpio. Y otra recomendación pues es capacitar a los trabajadores, es decir, que todo el mundo sepa sobre las consecuencias, las medidas de prevención que debe de haber para no contagiarse de COVID. Y sobre todo también, si estás enfermo, enferma, pues no acudas a trabajar para que te puedan dar atención médica. Hay que reportarse, ya algunas empresas han difundido sus protocolos para que los trabajadores sepan qué hacer en caso de contraer la enfermedad. Muy bien. Y bueno, todo esto nos ha llevado a tener una nueva normalidad ante el COVID en las empresas. ¿Y en qué consiste y qué acciones debemos de llevar a cabo? Bueno, las medidas que se deben de implementar son, en cuanto a la ingeniería, pues es en cambios en las áreas de trabajo. Ahora debemos de estar más separados y había un escritorio pegado con otro, esto ya no debe de ser así. Inclusive en las áreas de comedor, pues igual se han hecho algunas modificaciones. Yo he visto, ahí están separados con algunos acrílicos para no tener contacto directo con la otra persona. En la parte administrativa, bueno, pues han hecho modificaciones incluso en el horario de entrada y en el horario de salida. Algunos de nuestros compañeros entran a una hora, otros a otra hora, es decir, escalonado.
algunos también hacen home office, es decir, trabajan desde casa, y bueno, todo esto en la parte de la administración. En cuanto a la protección del personal, el personal a la entrada debe de portar cubrebocas, en algunos casos guantes, dependiendo de la actividad que realicen, y caretas. Esto es bien importante y ya es una prácticamente reglamentación que se ha implementado en todas las empresas. Y la parte también de la capacitación que consiste en informar al personal sobre el COVID y cómo se implementan o cómo se estarán implementando todas esas medidas. También es importante hacer una sanitización y una desinfección en los lugares de trabajo. La empresa tiene que encargarse de limpiar un espacio de trabajo, el espacio donde trabajamos, y para eso nosotros estamos recomendando un producto de sanitización y desinfección que se llama Rubigent. Ok, que más adelante, ahorita un amigo mío les va a platicar sobre las ventajas y bondades de este producto. Muy bien. El impacto que ha tenido el COVID en las empresas y en las organizaciones. Pues bueno, al principio vimos una caída de la actividad. En algunos casos, los que tenemos algún producto de venta, pues esto se vio disminuido hasta en un 81%. En el plan de inversiones, pues bueno, en algunos casos se mantiene completa la inversión, pero se va a invertir menos también de lo previsto. Es decir, vino a afectar todas estas áreas, la parte de funcionamiento, la parte de las inversiones, las áreas de las personas, como ya les expliqué, el distanciamiento que debe de haber, y tuvo que analizarse nuevamente todo el contexto de la organización para realizar una nueva estrategia corporativa donde, pues bueno, se intenta reforzar las capacitaciones tecnológicas y de innovación. Se aceleró también esta parte de la digitalización y de todos los procesos y de los productos que se manejaban. Entonces, bueno, no todo es malo. Hubo algunas situaciones buenas como esta parte, ¿no? En donde, en el caso de nosotros, pues también que nos vimos afectados, pues tuvimos que cambiar la estrategia y aplicar o hacernos llegar de las nuevas tecnologías para poder seguir atendiendo a nuestros clientes. Muy bien, pues bueno, los dejo entonces ahora en la voz de Roger, nuestro compañero que les va a hablar de la desinfección en unidades de transporte para evitar el COVID. Roger, si me haces favor de prender tu cámara y tu micrófono y te cedo la palabra, por favor. Ok, muchas gracias, Sergio. Buenos días con todos. Mi nombre es Roger Díaz y soy el gerente general de la compañía DSE, compañía que fabrica un desinfectante que se llama Rubigent Forte, del cual vamos a hablar un poco. Rubigent Forte es un desinfectante bactericida de alto poder que se ha introducido muy bien en el mercado por su gran relación costo-beneficio. Después hablaremos un poquito más. Quiero tocar, antes de entrar en detalles sobre el producto, quiero tocar algunos aspectos que son muy importantes en lo que es la sanitización y la prevención del COVID y de cualquier bacteria o hongo o virus. Hablamos del desinfectante. Para desinfectar primero, lo primero que hay que hacer, hay que limpiar las superficies. Si no limpiamos las superficies, la eficacia del desinfectante va a disminuir sustentablemente. Es muy importante limpiar toda la superficie. En el caso del transporte, acá vemos que pues, las palancas de cambio, todo donde pueda apoyarse, donde pueda tocar las manos, porque el problema que hay con el virus es que entra por la nariz. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mano en un sitio que no está desinfectado y nos agarramos la nariz, nos tocamos la nariz, tenemos el alto riesgo de ser infectados por este virus. Entonces, hay que desinfectar todo porque donde es posible que nuestras manos toquen. Después de la limpieza viene la desinfección, ¿no? Pero primero hay que limpiar, después hay que desinfectar, eso que quede claro. Las características de un buen desinfectante son que sea biodegradable, es decir, que no deje residuos. El nuestro está elaborado a base de extractos cítricos,
es biodegradable, por supuesto, es ecológico, que sea soluble en el agua y que tenga alta estabilidad, es decir, que no disminuya su poder cuando toque alguna superficie, alguna materia orgánica sobre todo, que sea de rápida acción, porque hay desinfectantes que pueden decir, sí, desinfecta, pero hay que esperar 10 minutos para que desinfecte. No, tienen que estos desinfectantes, de acuerdo a las normas de COFEPRIS e internacionales, un desinfectante debe eliminar el 99.99 de las colonias en 30 segundos. Vamos a decir que sea entre 30 y un minuto como máximo, pero no 10 minutos, ¿no? Que sea de fácil manejo, sí, de fácil manejo, que no sea necesario usar ropa especial, casco, overoles especiales. ¿Por qué? Porque el producto es muy irritante, puede quemar la piel, nada de eso. Que sea de fácil manejo y que no sea corrosivo, porque el ser corrosivo implica altos costos después de cambiar piezas por corrosión. Entonces, estas son unas características importantes que debe tener todo desinfectante. El otro punto importante es el costo, ¿no? El costo, porque muchas veces nosotros vemos un desinfectante, por decir, vale 100 y el otro vale 50, por decir. Entonces decimos el que vale 50 pues es más barato que el que vale 100. Pues no es tanto así. Hay que ver una serie de factores que nos van a decir si un desinfectante es más barato que otro. Por ejemplo, una cosa que es importante es la dosis. El desinfectante de 50 puede ser barato con respecto al de 100, pero hay que usar una dosis, por decir, de 20 mililitros por cada litro de agua. En cambio, el de 100 necesita usar solamente 3 mililitros por cada 10 litros de agua. Entonces, al final, si hacemos los cálculos, el de 100 sale más barato que el de 50, porque no solamente es el precio así por litro, sino es la dosis que se va a usar. Y el otro factor importante, como les comenté, es el tiempo de contacto. Hay desinfectantes que con una dosis dada, pues tienen que demorarse 10 minutos, otros con la misma dosis se demoran un minuto. Entonces, ese es otro punto importante de acuerdo a la aplicación que vayan a tener y para considerarlo en sus costos, ¿no? Hay además otros factores. Bueno, ya hemos hablado de la corrosión, la vestimenta adecuada, el tiempo perdido por manipulación, hablamos de todo lo que es el manejo, compatibilidad con detergentes. Hay muchos desinfectantes que no son compatibles con detergentes. Es decir, uno lava y después tiene que enjuagar todo eso y después aplicar el detergente. Hay otros desinfectantes que no, uno aplica el detergente, lava y inmediatamente puede aplicar el desinfectante y no hay ninguna interacción. La estabilidad con la temperatura y la materia orgánica es muy importante también. Muchos desinfectantes, por ejemplo el cloro es un desinfectante muy bueno, sí, pero que se evapora con la temperatura. Y además se gasta bastante cuando entra en contacto con la materia orgánica, aparte de otro problema que después lo vamos a mencionar. Peligro de salud, toxicidad, irritabilidad. Hay muchos desinfectantes como el ácido paracético, el cloro mismo, son muy tóxicos. Y cuando cae la piel, irrita mucho la piel, irrita las fosas nasales. Todo esto va en contra de los trabajadores que están interactuando con el desinfectante. La compatibilidad ecológica, por supuesto, esto viene a ser la biodegradabilidad, que no deje residuos, porque si no estamos contaminando al final, contaminamos el mar. Que no tenga un olor fuerte ni un sabor fuerte. ¿No? Su almacenamiento también es otra cosa importante. Hay muchos desinfectantes y vuelvo a tocar el cloro. El cloro para almacenarlo tiene que estar en un lugar ventilado. No se puede almacenar el cloro en un lugar donde puede haber mucha temperatura porque realmente al final es una bomba. Vuelvo a tocar el efecto residual cuando hablamos de compatibilidad ecológica. La vida útil de ser almacenado. Hay desinfectantes que pierden mucho su efectividad pues, al año de estar almacenado. Hay otros que demoran 5 años, 8 años y no pierden efectividad. Y por último, no sé si está acá, bueno, hay otro punto que quiero tocar que va con lo que es la estabilidad, y la interacción con la materia orgánica. Y quiero hablar específicamente del cloro. El cloro es un desinfectante bueno, fue muy útil.
realmente no es cloro, sino es hipoclorito de sodio, es otra cosa, pero que le dicen cloro, es que al mezclarse con la materia orgánica, al tener contacto con la materia orgánica, crea un cloroformo que se llama trialometano. Eso lo pueden encontrar en el internet, trialometano, que está demostrado que es cancerígeno. Entonces, eso es que hay que tener mucho cuidado cuando ustedes usen lo que se llama cloro, porque realmente no es cloro, es hipoclorito de sodio. Entonces, por ejemplo, en los restaurantes yo veo que muchos limpian las mesas con eso. Tiene un olor, decimos un olor a cloro. Bueno, eso es malo porque uno entra en contacto eso con el brazo o con la mano del comensal. Bueno, ahí hay una unión de hipoclorito de sodio con materia orgánica y hay un riesgo que se cree los trialometanos que son elementos cancerígenos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El desinfectante Rubigen Forte, vuelvo a repetir, es un bactericida, fungicida, viricida, biodegradable, no corrosivo y de fácil manejo. Viricida porque mata virus y ahora que hablamos del COVID-19, como está elaborado a base de extractos de cítricos, estaría en la lista N de la entidad americana, donde dice que si están en la lista N, son aptos para matar el SARS-2. Entonces, entraría en la lista N de esta entidad americana que es el equivalente a COFEPRIS. Entonces, eso es muy importante que los bactericidas y los fungicidas, todo desinfectante que estén usando y que tenga efecto viricida, sean a base ya sea de cuaternarios de amonio o a base de extractos de cítricos. La entidad americana se llama EPA. EPA tiene una lista que es la lista N, donde él informa que todos estos desinfectantes que están elaborados a base de cuaternarios de amonio o cítricos cumple su función de combatir al COVID-19. Bueno, eso es todo lo que quería manifestar acerca de lo que es la desinfección y lo que es el desinfectante Rubigen Forte. Muchas gracias. Gracias a ti, Roger, por tu información que nos ha sido de mucho valor y que quiero comentarles que nosotros ya la utilizamos actualmente con algunos de nuestros clientes y bueno, están muy satisfechos con los resultados. Gracias, Roger. Excelente tarde. Y gracias a todos ustedes, amigos, por escucharnos, por vernos. Y aquí les dejamos nuestros datos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula informativa. Hasta pronto.